Guillermo Poch, él es contador tributarista y nos vas a contar, Guillermo, ¿a cuánto sube el piso de ganancias para el mes de mayo? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo les va todo? Muy bien. Bien, gracias. Contanos sobre esta novedad para los trabajadores. Sí, acá lo que se está contemplando es un tipo de beneficio para aquellos sujetos que ya son sujetos del impuesto a las ganancias. Hoy en día el impuesto a las ganancias permite que determinados empleados en relación de dependencia no paguen el tributo hasta llegar a una suma de 404.000 pesos. Aquellos que la superan, cualquiera sea el concepto, en definitiva termina siendo sujeto de gravamen. Lo que se suscribió ya hace unas semanas y se está poniendo en la mesa es un acuerdo del Ministerio de Economía con la CGT para que determinados conceptos del recibo de sueldo tengan un tratamiento preferencial en materia de impuesto a las ganancias. ¿Qué quiere decir esto, tratamiento preferencial? Que no van a estar pagando impuesto a las ganancias y eso le repercute automáticamente en un beneficio en el bolsillo a los trabajadores que ronda entre un 7 y un 16% del recibo de sueldo. Claro, es interesante porque eleva de alguna manera el poder adquisitivo. Para hacer una cuenta rápida, un empleado que gana 500.000 pesos netos, ¿cuánto es la deducción que tiene y a cuánto recibe en mano? Estamos hablando de un sueldo de 500, ¿no? Pensando más o menos un beneficio de 7.000, 10.000 pesos. La sumatoria total que la persona puede llegar a considerar es hasta 13.000 pesos por mes en cuanto al beneficio. O sea, el beneficio neto en bolsillo como máximo van a ser aproximadamente 13.000 pesos. ¿Y qué abanico de gente abarca en este sentido, Guillermo? No te escuché bien, discúlpame. ¿Qué cantidad de trabajadores estarían incluidos en eso? Porque hablamos de 400.000 pesos, parecería un sueldo de los sueldos más altos. Claro, acá es a partir de estar sujeto la persona en el impuesto a las ganancias de 404.000 pesos hasta el rango de 800.000 y un puchito de pesos, 800.008 pesos, es el rango en el cual entra en vigor esta medida, este beneficio. Y los conceptos son excesos de caja, bonos, o sea, por productividad, horas extras. En definitiva, lo que se está tratando de hacer es de atemperar el impacto que tenía el impuesto a las ganancias cuando antes, tiempos pasados, ese sujeto no pagaba impuesto a las ganancias. La inflación está teniendo un impacto en que los trabajadores en relación de dependencia entran en el ámbito de impuesto antes de lo que sucedía anteriormente. O sea, se amplía el universo de contribuyentes. Bueno, con esta medida lo que se intenta es achicar de nuevo la cantidad de gente que queda comprendida en el ámbito del impuesto a las ganancias. Hablábamos, Guillermo, también de lo que pasa muchas veces con los trabajadores que están justamente en el límite, ¿no? En cuanto a la remuneración que perciben y a veces prefieren tal vez no hacer horas extras o no recibir tal vez algunos otros montos extraordinarios porque ingresan directamente a pagar el impuesto a las ganancias y terminan tal vez cobrando menos de lo que cobraban si no hacían ese trabajo adicional. Rocío, mira, es un muy buen apunte. Eso es lo que sucedía desde la técnica, o sea, que cobraban menos, y después lo que pasaba en la realidad, en que el trabajador le decía, mira, no me conviene que me estés pagando esto, o hasta a veces también pedir, bueno, tal vez cobrar la misma plata en una manera informal. Claro. Y pensar en que suceda eso es rápidamente, cuando la gente puede estar deseosa de que le paguen de otra manera, el gobierno rápidamente tiene que actuar, porque lo peor que le puede suceder a un Estado es la informalidad. No solo por la recaudación, sino también por el conocimiento de lo que está sucediendo en materia económica. Perdés datos. Y el dato en materia de un gobierno, de un Estado, es una cuestión muy importante, Rocío. Guillermo, con el saldo a favor en ganancias, cuando un empleador me retiene, ¿el empleado puede hacer uso de ese saldo de alguna manera? ¿O es una plata que ya automáticamente está destinada al pago de retención de ganancias y yo no lo puedo aplicar como empleado? Hablábamos del dólar ahorro, por ejemplo. Sí, mira, acá lo que hay que entender es, hay un sinnúmero de situaciones que te pueden generar saldos a favor, ¿sí?
Hay situaciones, para que la audiencia y en general lo entienda, hay distintas categorías. Algunos uno los puede ir utilizando a cuenta de otros gravámenes y otros tenés que solicitar la devolución y que te lo den o sea, en la CBU, en la cuenta bancaria. En todo lo que se refiere a impuesto a las ganancias, ponerle la dólar tarjeta, vos podés llegar a generar un saldo a favor a cuenta de otro impuesto, pero si no lo podés llegar a utilizar, tenés que ir a pedir la devolución. Puede ser el caso de un monotributista que está teniendo un crédito de impuesto por compra en moneda extranjera. Bueno, en esos casos tiene que pedirle la devolución al fisco y tramitarlo. Lo mismo pasa en materia de los trabajadores en el impuesto a las ganancias cuando hay exceso. Tiene que hacerle un pedido al fisco para que le devuelvan esa plata. Guillermo, ¿en qué otros casos se puede pedir la devolución del pago del impuesto a las ganancias? Recordame lo que pasa ahora, actualmente, por ejemplo, si un trabajador alquila, ¿sigue siendo ese un motivo para pedir la excepción en el pago? Bueno, o sea, los impuestos serían convenientes que sean más fáciles, son bastante complejos. En el caso particular de los alquileres, vos lo que haces es restar ese gasto. No es un impuesto pagado por adelantado, sino que lo restás de tu base imponible y en ese caso en particular, como ser los alquileres, servicios domésticos, gastos de medicina, tenés que ir a un apartado especial dentro de la página de la AFIP que se llama CIRADIG. Se lo informás al empleador y el empleador te lo resta. No es que el fisco te lo devuelve, sino que lo tenés que pedir vía empleador. Tal vez, así es como funciona, Rocío. Claro, en ese caso lo que decís es que en esa cuenta, ¿no? El monto final que termina percibiendo el trabajador, tal vez en ese caso queda por fuera de ganancias. No es que vas a pagar menos. Sí, es como vos indicás, Rocío. Para la audiencia no técnica, lo que les digo es, hay determinados gastos que uno los tiene que cargar en el CIRADIG y otros los tenés que ir a pedir en devolución. Son cuestiones técnicas que lo hacen complejo al impuesto. Uno trata de explicarlo de manera sencilla, pero tiene su complejidad, Rocío. Claro, por eso pensaba también, ¿no? El contador tributarista para ayudarnos también a entender y a facilitarnos todos esos trámites que parece que no, pero bueno, efectivamente algunos son más complejos que otros. Totalmente. La carga del CIRADIG, de hecho, es mensual. Hay algunos datos que ya quedan cargados de lo que vamos cargando. Creo que también podés desgravar si vos tenés una persona a tu cargo, un familiar a tu cargo. Todo lo que tiene que ver con la medicina prepaga, pero hasta cierto monto. Lo que tiene que ver con las personas que trabajan en relación de dependencia en tu casa como personal doméstico. Y hay una serie de ítems donde podés ir completando para ir bajando el impacto del impuesto a las ganancias y que te quede un poco más de plata en la mano. Así es tal cual lo dijiste, hay conceptos que hay que irlos a cargar para que los conozca el empleador y el empleador los reste. Guillermo, ¿hay alguna información sobre nuevas modificaciones que puedan realizarse más allá de esta? Se debatía y es un debate que se da muchas veces cuando se habla del pago de este impuesto, de qué pasa, por ejemplo, con trabajadores como por ejemplo los jueces que en su momento se cuestionaba si debían o no pagar. ¿Se plantea esta discusión para este año? Siempre está en tela de juicio la situación en cuanto, como vos indicás, Rocío, de los jueces. Hay ya jueces que están pagando, que son todos aquellos que entraron con posterioridad al 2017. Eso fue una reforma que se introdujo en materia del impuesto a las ganancias. Siempre queda tela de juicio si se hace el análisis, si corresponde o no corresponde. Es una cuestión desde un punto de vista técnico que a veces la materia impositiva no te permite decir claramente o es A o es B lo que corresponde, porque son materias muy interpretativas. Siempre está en escena esa cuestión y de alguna manera me parece de que conforme pase el tiempo de la diligencia política y la justicia en general, es una cuestión que tendrían que ir zanjeando. ¿Por qué hago este comentario? Porque en definitiva lo que hay que tratar de evitar son conflictos o situaciones judicializables. O sea, las cuestiones en materia impositivas hay que analizarlas, el impacto
discutirla, algo que se llama ventilarlas y tomar desde lo que es, llámese, el Estado en general, cuáles son los próximos pasos. Si alguna situación uno la quiere introducir de manera forzosa, deriva en causas judiciales y lo que lleva es que se termine gastando plata de la poca plata que hoy tiene el Estado. Claro. Con lo cual, mi recomendación es una materia discutible, se tiene que conversar y llegarse a un acuerdo. Bien, Guillermo, te agradecemos mucho estos minutos para conversar con nosotros, ha sido un gusto. Muchas gracias y a disposición. Hasta luego.